El día en que todo cambió, Daniel nunca olvidaría esa mañana. No porque hubiera pasado algo extraordinario, sino precisamente porque todo parecía absolutamente normal. Era un día como cualquiera. El ruido del tráfico comenzando a multiplicarse, las sirenas a lo lejos, las conversaciones apresuradas de la gente camino al trabajo, todo seguía su rutina, menos él. Aunque todavía no lo sabía, estaba a punto de enfrentarse al inicio de una transformación que marcaría el resto de su vida. Al llegar a la oficina, percibió un ambiente extraño. Un silencio incómodo flotaba entre los cubículos. Los murmullos se escapaban entre las paredes como pequeñas ondas nerviosas. Las miradas evitaban encontrarse demasiado tiempo. Daniel sintió cómo su estómago se contraía, aunque trató de ignorarlo. México estaba viviendo tiempos inciertos, lo sabía. Los recortes de personal estaban en todos lados. Cada semana salía una noticia nueva sobre empresas cerrando, fusionándose, achicando departamentos. Era un rumor constante, como un zumbido al que todos se habían acostumbrado. Pero nadie cree que le tocará a uno hasta que llegue el día. A las 10:17 en punto, su jefe lo llamó a su oficina. Daniel dio unos pasos hacia adentro. Cerró la puerta y lo primero que notó fue un sobre blanco sobre la mesa. No decía nada por fuera, pero no necesitaba decirlo. Reconoció ese tipo de sobre. Había visto a otros compañeros recibir uno igual en los últimos meses. «Daniel, siéntate por favor», dijo su jefe, con una voz que intentaba sonar profesional, pero que estaba cargada de incomodidad. Daniel sintió cómo su respiración se volvía más pesada, no porque no imaginara lo que venía, sino porque una parte de él todavía esperaba que no fuera cierto, que tal vez se tratara de un nuevo proyecto, o una reubicación, o cualquier otra cosa que no implicara el fin de tantos años invertidos en ese lugar. Pero las palabras llegaron rápido, como si el jefe quisiera terminar con el tormento cuanto antes. Como sabes, la empresa atraviesa un proceso de reestructuración y lamentablemente tu posición ha sido eliminada. Hemos hecho todo lo posible, pero no pudimos evitarlo. Daniel solo escuchó ruido después de eso. El latido de su corazón se volvió tan fuerte que opacó el resto de la conversación. No sabía si estaba enojado, triste, asustado o vacío. Era una mezcla de todo. Su jefe seguía hablando, explicando beneficios, liquidaciones, agradecimientos, pero Daniel se sentía desconectado de su propio cuerpo, como si mirara la escena desde afuera. Aún así, sostuvo la compostura. Tomó el sobre con una mano temblorosa, agradeció, no sabía por qué, y salió de la oficina sin mirar a nadie. Ni siquiera recogió sus cosas, solo caminó hacia la salida. Cuando la puerta de vidrio se cerró detrás de él, ahí sí, sintió el golpe. Fue como si el aire se escapara de sus pulmones. La ciudad seguía moviéndose, indiferente a su dolor. Los vendedores ambulantes seguían ofreciendo sus productos, los autos seguían peleando por un espacio entre el tráfico, la gente seguía mirando sus celulares como si nada hubiera cambiado. Pero para él, todo había cambiado. Mientras caminaba hacia el metro, el sobre apretado en su mano sudorosa, trataba de convencerse de que estaba bien. No es el fin del mundo, se repetía. Pero su mente no era tan fácil de engañar. Durante años había hecho lo que se suponía que tenía que hacer: estudiar, conseguir un trabajo estable, ser responsable, mantenerse dentro de la zona segura. Y aún así, ahí estaba, despedido, reemplazado por un número en una tabla de Excel. «¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró en voz baja. Nadie respondió. Ni siquiera lo escuchó nadie. Esa noche llegó a su departamento sin energía. Ni siquiera se molestó en prender las luces. Se dejó caer en la cama, con el sobre aún cerrado. No tenía fuerzas para leerlo. No quería calcular cuánto tiempo podía sobrevivir con ese dinero. No quería pensar en la renta, en los recibos, en los préstamos. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlo, pero no esa noche. Esa noche solo quería existir en silencio. Las horas pasaron sin que él se diera cuenta. En algún momento despertó y se encontró con la luz del amanecer colándose por la ventana. El sobre seguía ahí, sobre su pecho. Esta vez sí lo abrió. Leyó cada línea despacio, como si al hacerlo pudiera cambiar el contenido, pero no, era oficial. Su vida había entrado en pausa. Sin embargo, fue justo en ese momento,
Con el corazón desgarrado y la mente hecha un nudo, que Daniel sintió una punzada de claridad. Una voz interna que hacía mucho había dejado de escuchar. Pequeña, casi susurrante, pero firme. ¿De verdad esto es lo que querías? Esa pregunta lo atravesó, porque si era honesto, la respuesta era no. Desde hacía años se levantaba sin ganas. Se sentía atrapado en una rutina que no lo emocionaba y soñaba con otra vida, pero nunca se atrevía a imaginarla con detalle. Lo más fácil era seguir como estaba, lo seguro. La realidad, sin embargo, lo estaba obligando a mirar de frente lo que había evitado durante tanto tiempo. Si quería una vida diferente, tenía que construirla él mismo. Durante los días siguientes, pasó por todas las etapas del duelo laboral. Primero, la negación. Seguro algo saldrá pronto. Luego la ira. No era justo, yo daba más que muchos. Después la tristeza, esa que te aplasta el pecho. Y finalmente, un cansancio profundo, como si su alma necesitara descansar de tanto sostenerse. Pero también comenzó a despertarse algo nuevo en él, una especie de curiosidad, una inquietud que lo empujaba a cuestionarse quién era fuera del trabajo, qué le gustaba realmente, qué lo movía. Preguntas que había guardado en un cajón, empolvados por años de prisas y obligaciones. Un jueves por la tarde decidió salir a caminar sin rumbo. Necesitaba aire, necesitaba espacio. Sin darse cuenta, terminó en un parque donde solía ir de joven. Se sentó en una banca y observó a la gente. Niños corriendo, parejas riendo, adultos haciendo ejercicio, abuelos compartiendo historias. Nadie parecía llevar la carga que él llevaba. O quizás sí, pero lo escondían mejor. Ahí fue donde escuchó a dos hombres conversar sobre cómo habían perdido sus empleos y ahora estaban vendiendo comida por encargo. Uno de ellos decía que, aunque ganaba menos, se sentía más libre, más feliz. Daniel los miró de reojo. Algo se movió dentro de él. Una idea que no estaba del todo formada, pero que empezaba a nacer. Quizá el problema no era haber perdido el empleo. Quizá el problema era que lo único que había construido en su vida giraba alrededor de él. Y al desaparecer, se derrumbó todo su mundo. Esa noche Daniel se miró al espejo durante varios minutos. No solo vio a un hombre cansado, sino a alguien que había olvidado quién era. Su reflejo parecía reclamarle algo: autenticidad, valentía, honestidad consigo mismo. ¿Qué quieres hacer con tu vida?, se preguntó en voz alta. No tenía la respuesta, pero tenía algo más importante. Por primera vez, estaba dispuesto a buscarla. El primer destello de esperanza llegó cuando, revisando un viejo mueble, encontró una caja con herramientas. Herramientas que habían pertenecido a su abuelo, el hombre que más admiraba, el que siempre le decía: las manos que trabajan con amor nunca se equivocan. Al ver esas formones, martillos y lijas desgastados por los años, sintió que una parte dormida de su alma despertó. Recordó los veranos que pasaba en el taller de su abuelo, el olor a madera recién cortada, el sonido suave del cepillo deslizándose sobre la superficie, la emoción de crear algo desde cero. Se dio cuenta que ahí, en ese pequeño taller improvisado que podía construir, había una llave. Quizá no a la riqueza, quizá no al éxito inmediato, pero sí a la posibilidad de hacer algo que amara, algo que lo conectara consigo mismo. Esa noche durmió distinto, más ligero, no porque tuviera un plan claro, sino porque por primera vez no sentía que se estaba rindiendo. Estaba comenzando. El día en que lo despidieron no fue el fin de su vida como pensó. Fue el primer día de su verdadera historia. La historia en la que él mismo decidiría quién quería ser. La historia en la que no se conformaría con sobrevivir, sino que aprendería a vivir con propósito. Y aunque no lo sabía, ese día, el día en que todo cambió, sería el día que más tarde recordaría como su renacimiento. Capítulo 2. El peso invisible del miedo. El miedo es un huésped silencioso. Entra sin pedir permiso y se instala en los rincones más profundos del alma. Puede disfrazarse de prudencia, de sentido común o de preocupación legítima, pero al final actúa igual, paraliza. Y eso fue exactamente lo que Daniel descubrió en los días posteriores a su despido. Más allá del vacío laboral, había un peso invisible que lo acompañaba a todas partes. Al principio,
trató de ignorarlo. Se repetía una y otra vez que tenía tiempo, que no pasaba nada si dedicaba unos días a descansar. Pero conforme la semana avanzaba, ese descanso dejó de sentirse reparador y comenzó a parecerse más a una especie de adormecimiento emocional, como si su cuerpo intentara evitar que su mente enfrentara la verdadera gravedad de la situación. Se levantaba tarde, desayunaba sin hambre, pasaba horas sentado en el sillón viendo la televisión sin realmente prestar atención. Cada vez que intentaba abrir la computadora para actualizar su currículum, una oleada de ansiedad le recorría el pecho, como si una mano invisible lo apretara. Cerraba la laptop y buscaba cualquier distracción. Un café, un paseo corto, revisar el celular, incluso ordenar de nuevo cajones que había ordenado 3 días antes. Pero el miedo no desaparecía, solo cambiaba de forma. Una mañana, mientras preparaba café, se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente. No era frío, era esa mezcla de incertidumbre y desesperación que invade cuando no sabes hacia dónde dirigir tu vida. Daniel apoyó ambas manos sobre la barra de la cocina y respiró hondo varias veces, tratando de calmarse. Tranquilo, tranquilo, se dijo a sí mismo, pero su voz sonaba tan ajena que casi no la reconoció. El miedo no solo hablaba del futuro, también señalaba todas sus inseguridades pasadas. Le recordaba cada error, cada decisión que no tomó, cada talento que nunca desarrolló, cada sueño que abandonó por buscar lo seguro. Era como si el despido hubiera abierto una compuerta y toda su historia de dudas hubiera salido disparada al presente. Sin embargo, había algo más, algo que lo desconcertaba. También sentía una pequeña chispa de emoción cada vez que recordaba la caja de herramientas de su abuelo. Era como si una parte de él quisiera avanzar, mientras otra tiraba de él hacia atrás con fuerza. Esa contradicción lo tenía atrapado, inmóvil. Una tarde, decidió obligarse a afrontar al menos un paso: abrir su correo. Sabía que debía responder mensajes atrasados, revisar oportunidades de empleo, confirmar solicitudes, pero hacerlo le parecía una montaña demasiado alta. Aún así lo hizo. Lo primero que vio fue un mensaje automático de un portal de empleos. Le informaba de nuevas vacantes relacionadas con su antiguo puesto. Por reflejo, hizo clic. Los requisitos lo abrumaron. Certificaciones nuevas, programas que no dominaba del todo, habilidades que no había actualizado en años. Sintió un hueco en el estómago. «Ya no encajo aquí», murmuró. Ese pensamiento fue devastador. Era como si el mundo laboral hubiera avanzado sin él. Una sensación de desactualización, casi de obsolescencia, le apretó el pecho. Cerró el portal rápidamente, incapaz de seguir leyendo. Minutos después, decidió salir a caminar para despejar la mente. Tomó una ruta distinta esta vez, sin plan ni destino. Solo quería moverse, respirar aire fresco, sentir que algo en su vida avanzaba aunque fuera solo su cuerpo. Llegó al centro de la ciudad sin darse cuenta. Las calles estaban llenas de vendedores ambulantes, estudiantes, turistas, oficinistas. Observó a un señor mayor que afinaba zapatos con una destreza impresionante, como si cada movimiento formara parte de un ritual. Más adelante, un joven tocaba la guitarra con una habilidad que dejaba a varios transeúntes detenidos a escucharlo. Nadie ahí tenía un empleo formal, pero todos parecían, de alguna forma, estar construyendo su propio camino. Se detuvo en una banca frente a la catedral. Respiró hondo y dejó que el sol tibio acariciara su rostro. En ese momento, la idea regresó. La carpintería, el taller de su abuelo, sus manos sobre la madera. Era una posibilidad, sí, pero el miedo regresó con la misma fuerza de siempre. ¿Y si no funciona? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si no gano lo suficiente? ¿Y si decepciono a los demás?
¿Y si no soy tan bueno como creo recordar? Esas preguntas formaban un torbellino que le revolvía la mente. Sentía que si daba un paso en falso, todo lo que había logrado en su vida, aunque no fuera perfecto, se derrumbaría. Entonces recordó una frase que le había dicho un amigo años atrás. La zona de confort se llama así no porque sea cómoda, sino porque es conocida. Lo desconocido siempre da miedo, pero también es lo único que transforma. Daniel cerró los ojos y dejó que el viento le llevara a ese pensamiento. Tal vez su miedo no era el enemigo. Quizás era solo una señal de que estaba saliendo de los límites que él mismo había construido. Al volver a casa, se llevó una sorpresa. Sobre la mesa había una nota de su hermana, quien tenía una copia de sus llaves y solía visitarlo de vez en cuando. No se había dado cuenta de su visita, pero la nota decía: «Hermano, te traje comida porque sé que no estás comiendo bien. Te quiero. Llámame cuando puedas. Todo va a estar bien». Al lado había un refractario lleno de enchiladas y una bolsa con fruta. Daniel sintió un nudo en la garganta. La nota era sencilla, pero el mensaje detrás era enorme. No estaba solo. Esa sensación, la de ser sostenido, aunque fuera mínimamente, hizo que algo dentro de él se aflojara. Tal vez no necesitaba tener todas las respuestas ya. Tal vez podía avanzar un paso a la vez. Esa noche decidió hacer algo que llevaba semanas evitando: ordenar sus finanzas. Sacó libretas, estados de cuenta, recibos atrasados. Todo. Se sentó frente a la mesa rodeado de papeles. No se veía nada romántico en esa escena, pero era un acto de valentía. Mientras hacía cálculos, una cifra se asomó entre los números: el tiempo que podía sobrevivir sin ingreso. Era menos del que hubiera deseado. Se recargó en la silla, sintiendo cómo la presión aumentaba. Pero en lugar de caer en desesperación, algo diferente sucedió. Ese límite no lo paralizó, lo motivó. Sabía que tarde o temprano tendría que moverse y rápido. Esa realidad comenzó a moldear su miedo. No eliminarlo, pero sí transformarlo de enemigo a impulso. El siguiente día, decidió enfrentar otra de sus resistencias: actualizar su currículum. La sola idea lo hacía sudar, pero tenía que hacerlo. Abrió un documento nuevo, respiró hondo y comenzó. Al principio fue difícil. Escribir sobre sus logros le parecía presumido. Cada frase lo hacía cuestionarse si realmente era bueno en algo. Pero a medida que avanzaba, algo curioso pasó. Se dio cuenta de que había logrado más de lo que creía. Proyectos liderados, equipos coordinados, resultados obtenidos. No era perfecto, pero tampoco era incapaz. Sin embargo, algo más llamó su atención. Mientras escribía sobre todos sus logros, no sentía orgullo. Sentía distancia, como si hablara de otra persona. Esa desconexión lo sorprendió. Quizás ese era el verdadero problema. No que no pudiera conseguir otro empleo similar, sino que su corazón ya no estaba ahí. Cuando terminó, se quedó observando el documento. Era bueno, sí. Podía enviarlo y quizás conseguir algo en un par de meses, pero no quería volver a lo mismo. Lo sabía. Ahora era un hecho. El miedo regresó, más fuerte esta vez. Era una lucha interna. Necesita seguridad, pero ya no quiero esa vida. ¿Y si fracasas? ¿Y si nunca intento? Apretó los puños. Su respiración se aceleró. Por un momento sintió que iba a quebrarse. Entonces su mirada cayó sobre el pequeño cepillo de mano que había dejado sobre el escritorio. Lo había sacado de la caja de herramientas para limpiarlo, pero ahí estaba, como recordándole algo. Lo tomó. Lo sostuvo entre sus manos. Era cálido, familiar, auténtico. Ese pequeño objeto logró lo que ningún correo, currículum o charla interna había logrado.
lo conectó consigo mismo. Ese día Daniel entendió que el miedo no desaparece cuando tomas una decisión. Desaparece cuando encuentras algo que te importa lo suficiente para moverte a pesar de él. El siguiente paso ocurrió casi sin planearlo. Decidió visitar la casa de su abuelo, que ahora pertenecía a su tío. Quería ver el taller una vez más. No sabía para qué, tal vez para recordar, tal vez para inspirarse, tal vez para confirmar que todo esto era una locura. Su tío lo recibió con una sonrisa amable. Hablaron un rato en la sala, entre fotos viejas, muebles de madera y olor a café recién hecho. Cuando Daniel mencionó el taller, su tío asintió sin sorpresa. «Adelante, hijo. Tu abuelo estaría feliz de que volvieras a entrar ahí. Hace tiempo que nadie lo usa». Cuando abrió la puerta del taller, los recuerdos lo golpearon como una ráfaga. El olor era el mismo, mezcla de madera, barniz y polvo viejo. Las herramientas colgaban donde siempre habían estado. La mesa de trabajo seguía marcada por líneas y golpes de los proyectos de su abuelo. Daniel caminó despacio, pasando la mano por cada superficie, como si saludara a un viejo amigo. Ese espacio tenía alma, vida, historia. Y algo dentro de él hizo clic de nuevo. Por un instante, se imaginó trabajando ahí. No fue una fantasía perfecta ni brillante. Fue una imagen sencilla. Él, tallando madera, respirando profundo, siendo él mismo sin máscaras ni obligaciones ajenas. En ese momento lo entendió. Tenía miedo, sí, pero también tenía un deseo más grande que él. Y ese deseo empezaba a ganar. Esa noche, de regreso a casa, no se sintió derrotado ni perdido. Se sintió en transición. Había descubierto algo importante. Su miedo no era señal de incapacidad, sino señal de que estaba entrando en territorio desconocido. Y el territorio desconocido era, por primera vez en su vida, una oportunidad. Antes de dormir, escribió en su libreta una frase que surgiría desde lo más profundo de su corazón. Tengo miedo, pero también tengo ganas, y eso es suficiente para empezar. Lo que Daniel no sabía todavía era que esa pequeña frase sería la semilla del gran cambio que estaba por venir, porque aunque aún no lo veía claro, ya había dado el paso más difícil: aceptar su miedo sin dejar que lo controlara. Y con eso, el renacimiento ya había comenzado. Capítulo 3. Cuando el corazón encuentra un rumbo. Los días posteriores a su visita al taller de su abuelo fueron distintos. No porque algo externo hubiera cambiado, sino porque, dentro de Daniel, algo se había movido. Era como si una palanca invisible hubiera sido accionada en su interior. Todavía tenía miedo, sí, pero ahora también tenía curiosidad. Y en ocasiones, la curiosidad era suficiente para empujar la puerta correcta. Esa mañana despertó más temprano que de costumbre. No porque sonara alguna alarma, no había puesto ninguna, sino porque su mente estaba inquieta. Se levantó, preparó café y se sentó frente a la mesa de la cocina. Observó su cuaderno abierto donde la noche anterior había escrito esa frase que ya comenzaba a acompañarlo como un mantra. Tengo miedo, pero también tengo ganas. Y eso es suficiente para empezar. La releyó varias veces. Al hacerlo sintió un leve cosquillón en el estómago, la mezcla perfecta entre incertidumbre y emoción. Era la misma sensación que tuvo de niño cuando su abuelo le decía, hoy haremos algo nuevo. Y en ese instante, casi sin pensarlo, Daniel tomó el cuaderno y empezó a escribir una lista. No era un plan, ni siquiera una meta. Era un simple inventario de impulsos. Revisar el taller, ver qué herramientas sirven todavía, aprender técnicas modernas, buscar tutoriales, hacer una primera pieza, ver si aún tengo manos para esto. No pensar demasiado, solo probar. Cuando terminó la lista no se veía impresionante. De hecho, parecía más bien una serie de notas sueltas. Pero para él, eran peldaños. Pequeños, quizás, pero firmes. Y lo más importante, eran suyos.
Al terminar el café decidió actuar. Tomó su mochila y regresó al taller de su abuelo, esta vez sin avisar, confiado en que su tío no tendría problema. Cuando llegó, efectivamente la puerta estaba abierta como invitándolo a entrar. El taller lo recibió con la misma mezcla de nostalgia y paz de la primera visita. A Daniel se le escapó una sonrisa. Esperaba que esa sensación desapareciera eventualmente, como tantas otras emociones intensas que se diluyen con la rutina, pero no, esta vez parecía crecer. Encendió la luz y respiró profundo. Ese olor a madera y a tiempo detenido le provocó algo difícil de explicar, un recuerdo emocional, más que mental, como si volviera a tener 10 años y su abuelo estuviera por enseñarle algo importante. Lo primero fue revisar el estado del lugar. Había polvo acumulado, algunas telarañas y herramientas oxidadas, pero la estructura estaba intacta. Las mesas seguían firmes, las repisas llenas de potencial, y entre todo el caos encontró algo que le aceleró el pulso. Un cuaderno viejo, de pasta dura con el nombre de su abuelo escrito a mano. Lo abrió con cuidado. Las primeras páginas tenían dibujos de muebles, mesas, cajones, sillas, bancos. Después, añadió notas sobre medidas, técnicas y trucos. Pero lo que más lo conmovió apareció casi al final. Una carta. Estaba escrita con la caligrafía firme de su abuelo. Para quien encuentre este cuaderno y decida seguir creando. Daniel sintió un nudo en la garganta. Leyó la frase de nuevo, 1, 2, 3 veces. No estaba dirigida a él específicamente. Su abuelo había muerto años antes y no sabía quién usaría el taller, pero aún así sintió que las palabras lo alcanzaban directamente. Crear no es hacer por hacer. Crear es escuchar lo que uno lleva dentro y darle forma con las manos. El mundo necesita gente que no solo trabaje, sino que cree, porque quienes crean, sanan, y quienes sanan, ayudan a otros a levantarse. Daniel cerró los ojos. Sintió la presión en el pecho, el mismo nudo que lo había acompañado durante semanas. Pero esta vez hizo algo distinto. En lugar de huir, respiró. Contó 4 segundos al inhalar, 4 al exhalar. Repitió, dejó que el miedo se expresara. Y luego, lo dejó pasar. Luego tomó el cuaderno donde había escrito su frase y añadió una nueva. El miedo aparece cuando me acerco a algo importante. No es una señal de peligro, es una señal de avance. Los siguientes días fueron productivos. Daniel volvió al taller casi diario. Limpiaba, aprendía, practicaba. Trabajar con las manos tenía un efecto terapéutico en él. Era como si cada corte limpiara una preocupación, cada lijada suavizara una duda, cada ensamble ordenara un pensamiento. Comenzó a grabar pequeños videos con su celular. No eran profesionales, pero mostraban su proceso. Lo subió sin esperar nada, y para su sorpresa, comenzaron a tener vistas. Un día uno de sus videos fue compartido por una página local, generando comentarios. Entre ellos, ¿vendes piezas? Me interesa un banco como ese. Respondió, sí, puedo hacer uno. Escríbeme por mensaje directo. Y eso fue un salto al vacío. Al día siguiente comenzó el banco con dedicación. Lo entregó a la clienta, quien dijo, está precioso, se nota que lo hiciste con dedicación. Esa frase fue gasolina para su alma. Esa noche escribió, hoy vendí mi primera pieza. Hoy confirmé que el corazón sí sabe hacia dónde quiere ir. Mi vida no está resuelta, pero ahora tiene dirección. Porque a veces, cuando el corazón encuentra un rumbo, el mundo entero empieza a acomodarse. Capítulo 4. La voz que renace dentro. El amanecer llegó sin pedir permiso, pintando de naranja los bordes de las cortinas. Daniel abrió los ojos lentamente, como si aún dudara de si valía la pena enfrentar un día más. Pero algo en su interior, una chispa que llevaba semanas callada, empezó a murmurar. No era fuerza todavía, tampoco esperanza completa, pero sí era una sensación distinta, una especie de llamado a moverse, a no dejar que la vida siguiera pasándole por encima. Los pensamientos de la noche anterior, lo de la falta de dinero, el miedo al futuro, la presión social, la incertidumbre del país, seguían ahí, pero ahora ya no estaban enredados entre sí. Estaban ordenados,
como piezas en un tablero que podían reacomodarse si él era lo suficientemente valiente para moverlas. Se levantó, caminó hacia la cocina y preparó un café sencillo, casi ritual. Mientras esperaba a que hirviera el agua, recordó lo que la psicóloga del centro comunitario le había dicho. El primer paso para recuperar tu vida no es resolverlo todo, es decidir que vas a intentarlo. Daniel tomó un sorbo de café caliente y se dejó caer en una silla. Repitió esa frase en su cabeza una y otra vez, hasta que su respiración se calmó. Era absurdo, pero algo tan pequeño como inhalar profundo lo hacía sentir vivo, presente, más dueño de sí. «Voy a intentarlo», dijo en voz baja, como si pronunciara un pacto. Los silencios que pesan. Más tarde salió a caminar. No sabía muy bien por qué, pero necesitaba aire. El barrio no había cambiado. Los mismos puestos de tamales, la señora que barría la banqueta todas las mañanas, los perros que parecían conocer a todos. Era un México cotidiano, imperfecto, pero lleno de vida. Sin embargo, algo sí había cambiado. Él. Por primera vez en semanas, levantó la mirada. Y al hacerlo, sintió que los pensamientos que lo atormentaban cedían espacio a la observación, a los sonidos, a la gente. Caminó hasta el parque donde solía correr antes de que todo se derrumbara. Había evitado ese lugar por miedo a recordar quién era antes del despido, pero ahora estaba ahí. Se sentó en una banca y dejó que los recuerdos llegaran. Recordó su entusiasmo por aprender, el gusto que tenía por los proyectos nuevos, su habilidad para conectar con la gente. Recordó que alguna vez sí se sintió útil, valioso, capaz. ¿Cómo dejé que todo eso se me olvidara?, pensó con un nudo en la garganta. Aún así, no se juzgó. Sabía que en tiempos difíciles, y más en un país donde la incertidumbre laboral y la presión económica son parte de la vida diaria, cualquiera puede quebrarse. No era debilidad, era humano. Entonces apareció una voz. No la de un recuerdo, ni la de alguien más. Era su propia voz interna, una que creía perdida. «Todavía estás aquí». La conversación que lo cambió todo. Al mediodía, recibió un mensaje de su hermana. «¿Vienes a comer?», preparó algo rápido. Daniel no quería ser una carga, pero tampoco quería seguir aislándose. Aceptó. Durante la comida, su hermana lo miró a los ojos con esa mezcla de preocupación y cariño que solo los hermanos pueden transmitir. «No tienes que hacerlo todo de golpe», le dijo con suavidad, «pero tampoco puedes seguir castigándote. No es tu culpa. Aquí las cosas son difíciles para todos. A veces la vida se pone dura, pero no por eso deja de valer la pena luchar». Las palabras lo impactaron más de lo que esperaba. No eran consejos vacíos, eran un recordatorio de que aún tenía gente que creía en él, incluso en momentos en los que él mismo no lo hacía. «No sé por dónde empezar», admitió Daniel, por primera vez, sin sentir vergüenza. «Por donde puedas», respondió ella. «Por algo pequeño, pero que te haga sentir que avanzas». La frase se quedó resonando en su mente toda la tarde. Los pasos que renacen. Esa noche, Daniel se sentó frente a su cuaderno, el que había abandonado meses atrás cuando empezó la espiral de estrés y miedo. Lo abrió. La primera página escrita decía, «Metas para este año». Sintió un golpe en el pecho, pero en lugar de cerrarlo, respiró profundo y siguió. Tomó la pluma con manos temblorosas. No escribió metas ambiciosas, no escribió nada imposible. Escribió 3 pasos pequeños. 1. Salir a caminar todos los días. 2. Enviar al menos un CV diario. 3. Hablar con alguien cuando me sienta mal. Para muchos, eso sería ridículo. Para otros, insuficiente. Pero para él, era un renacer. Cuando terminó de escribir, sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y dignidad. Vulnerabilidad porque aceptaba que estaba roto. Dignidad porque estaba eligiendo repararse. Se acostó esa noche con un peso menos. No porque su situación hubiera cambiado, sino porque él había cambiado. Había recuperado la voz que creía perdida. Había vuelto a decirse la verdad y, sobre todo, había decidido volver a levantarse. La llama interior. Antes de dormir, pensó en todo lo que México estaba viviendo, los retos económicos, los miedos colectivos, la violencia que a veces atraviesa la atmósfera, y comprendió algo. No era el único tratando de reconstruirse. No era el único tratando de sobrevivir emocionalmente en un entorno incierto. El renacer de uno también puede inspirar el renacer de otros. Con esa idea cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo,
No sintió la oscuridad como enemiga, sino como descanso. La llama dentro de él, pequeña pero firme, lo acompañó hasta quedarse dormido. Mañana sería otro día. No perfecto, no fácil, pero suyo. Y eso, después de tanto dolor, era suficiente para continuar. Capítulo 5. Cuando el camino se abre. El sol estaba alto cuando Daniel despertó aquella mañana. No había dormido del todo bien, pero algo en su interior se sentía distinto. Más ligero, más firme. Como si en la profundidad del sueño hubiera terminado de acomodar piezas que llevaba meses intentando entender sin éxito. Se incorporó lentamente y, por primera vez en mucho tiempo, no necesitó darse un discurso interno para abandonar la cama. Simplemente lo hizo. La luz entraba por la ventana, iluminando el desorden que aún no había tenido energía para atender. Ropa sobre la silla, documentos esparcidos, la mochila medio abierta en el suelo. Era un caos pequeño, pero simbólico. Un reflejo de su vida reciente. Sin embargo, cuando lo observó con calma, no sintió culpa, ni ansiedad. Sintió intención, un deseo renovado de poner orden, por fuera y por dentro. Encendió la cafetera. Mientras el aroma inundaba el cuarto, se sorprendió al escuchar cómo su propia mente hablaba con más suavidad. No lo juzgaba, no le reclamaba, lo invitaba. Hoy toma un paso más, se dijo. Se aferró a la taza caliente y respiró hondo. Afuera, el mundo seguía igual de incierto. México cargaba cada día con sus problemas habituales. Oportunidades escasas, inseguridad, salarios insuficientes, un ritmo de vida que parecía diseñado para desgastar a cualquiera. Pero dentro de él, algo estaba cambiando. Hoy iba a enfrentarse al mundo, aunque fuera poquito, aunque doliera, aunque temblara. La búsqueda comienza. Después de bañarse, se sentó frente a la computadora. La pantalla que tantas veces había evitado por miedo a ver la cuenta bancaria o los correos pendientes, ahora lo esperaba como un viejo amigo que comprende sin reprochar. Abrió un archivo nuevo. Escribió: Plan de acción, semana 1. La idea de hacer un plan no era nueva, pero esta vez no lo hacía desde la desesperación, sino desde una sinceridad tranquila. No se presionaría a lograr milagros, solo cumplir pasos razonables. Su lista decía: enviar 5 solicitudes de trabajo, asistir a 2 talleres gratuitos del centro comunitario, retomar la lectura 20 minutos al día, mantener las caminatas matutinas, llamar a alguien para platicar si me siento mal. Era simple, era humano, era suficiente. Abrió las páginas de empleo. Como siempre, los sueldos parecían ridículos comparados con la experiencia que pedían. Algunas ofertas parecían broma, otras eran tan ambiguas que daban desconfianza. Pero esta vez no se dejó llevar por el cinismo que lo había consumido semanas atrás. Un paso a la vez. Solo envía hoy los primeros 2, se dijo. Y los envió. Con cada clic, sintió una pequeña liberación, como si estuviera recuperando terreno perdido. La sorpresa inesperada. A media tarde, mientras guardaba su ropa del montón de la silla, su celular vibró. Un número desconocido. Dudó. No quería hablar con cobradores ni encuestas. Pero algo en su interior dijo: contesta, hoy dijiste que ibas a avanzar. Respiró y atendió. Bueno, ¿Daniel Hernández? Sí, él habla. Le hablo de la Fundación Juntos Avanzamos. Dejó usted un correo mostrando interés por nuestros talleres de reinserción laboral. Quisiéramos invitarlo a una sesión esta misma semana si aún está disponible. Daniel se quedó mudo unos segundos. No recordaba haber mandado nada ahí recientemente. Tal vez lo había hecho semanas atrás, en un momento de desesperación, pero daba igual. Era una oportunidad. Sí, claro que estoy disponible, respondió sin pensarlo demasiado. Le dieron fecha, hora y ubicación. Agradeció y colgó. Se quedó mirando el celular como si acabara de recibir una señal divina. Alguien lo había visto. Alguien lo estaba invitando a levantarse de nuevo. Le temblaron las manos. No de miedo, esta vez, de emoción. Un encuentro que resuena.
El día del taller, se vistió con ropa sencilla, pero presentable. Mientras caminaba hacia el lugar indicado, sintió un nerviosismo extraño. No era miedo a fracasar, sino miedo a comenzar de nuevo, a permitir que algo bueno pudiera pasarle. El centro comunitario estaba lleno de gente como él, personas buscando una oportunidad, intentando reconstruirse. Había jóvenes, adultos, madres solteras, hombres mayores que la vida había golpeado más de una vez. Todos distintos, pero todos con la misma mirada, cansada pero no apagada. Una mujer de cabello corto y sonrisa cálida se presentó como la facilitadora. Bienvenidos. Aquí nadie viene a demostrar que es perfecto. Venimos a recordar que todavía podemos avanzar. Esa frase atravesó a Daniel como un rayo suave. Sintió que estaba exactamente donde debía estar. Durante la sesión, les pidieron que compartieran algo pequeño sobre ellos. Daniel no quería hablar, pero cuando escuchó historias tan dolorosas como la suya, o incluso más duras, comprendió que no estaba solo en su lucha. Cuando fue su turno, dijo: «Perdí mi trabajo hace poco. Me costó, más de lo que pensé, pero estoy tratando de regresar y estoy aquí porque ya no quiero quedarme detenido». La facilitadora le sonrió como si hubiera dicho una verdad importante. Ese es el inicio real. No cuando encuentras un empleo nuevo, sino cuando decides no rendirte. La espiga de propósito. El taller terminó, pero Daniel sintió que algo dentro de él había despertado. No era solo ánimo, era propósito. Había descubierto que su historia, con todo y su dolor, podía tener sentido. Tal vez no solo debía buscar un trabajo, tal vez también debía reconstruirse desde adentro, descubrir lo que realmente quería hacer. Mientras caminaba de regreso a casa, se dio cuenta que en el fondo siempre había tenido un deseo: ayudar a otros. No sabía cómo, no sabía dónde, y no estaba listo aún para convertirlo en un plan, pero la idea le trajo un calor inesperado al pecho. Quizá algún día podría hacerlo. Quizá algún día su experiencia sería una guía para alguien más. Pero por ahora, lo importante era seguir caminando. La luz después del miedo. Esa noche, antes de dormir, sintió una certeza suave. El camino aún era incierto. El país seguía siendo complejo. Nada estaba resuelto. Pero él ya no era el mismo. Ya no se veía como una víctima del destino, sino como un hombre en proceso de levantarse. Con heridas, sí, con miedo, sí, pero también con fuerza. El camino no se lo habían regalado. Se estaba abriendo porque él estaba avanzando. Y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió sonreír. Pequeño, frágil, pero real. Mañana seguiría, y pasado mañana, y todos los días que hicieran falta. Había vuelto a vivir desde adentro. Capítulo 6. El renacer que se comparte. El amanecer del 2 de enero trajo consigo un silencio distinto. Daniel lo sintió apenas abrió los ojos. No era el silencio de la incertidumbre, ni el silencio tenso de los meses anteriores. Era un silencio limpio, casi expectante, como si el universo hubiera decidido guardar espacio para algo nuevo. La noche anterior había sido más que una celebración de Año Nuevo. Había sido una despedida. Despedida de culpas, de miedos, de cargas que ya no pertenecían a su historia. Después de escribir la última carta a sí mismo, después de liberar por fin el peso que lo había acompañado durante tantos años, sintió algo que no recordaba: ligereza. Esa mañana, antes de ponerse de pie, permaneció acostado mirando el techo. Tenía la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar otra vez, pero esta vez no había ansiedad en él, solo calma, solo certeza. «Hoy empieza mi año», murmuró. No era una frase motivacional ni un deseo ritual, era una declaración, el tipo de declaraciones que se dicen con el alma. 1. Un camino que ahora sí parecía suyo. Durante meses había vivido apagando incendios emocionales, resolviendo angustias, tratando de ordenar su vida pieza por pieza. Ahora algo era distinto. No estaba intentando arreglar su vida, estaba empezando a vivirla, no desde la obligación, sino desde la intención. Las semanas que siguieron al Año Nuevo fueron, por primera vez, estables.
Difíciles, sí. Exigentes, claro. Pero estables. Daniel empezó a trabajar en el nuevo negocio que había decidido crear con la seguridad de que quería dejar atrás la dependencia laboral que por años lo había mantenido atrapado en un ciclo sin propósito. Su idea, simple pero poderosa, nació de su propia experiencia: ayudar a otros hombres y mujeres que también habían perdido empleo, propósito o rumbo, a recuperar la confianza y reconstruir su vida. Crear un programa que combinara herramientas prácticas con apoyo emocional. Algo humano, algo real. Si alguien me hubiera dado el mapa cuando yo estaba perdido, tal vez habría sido más fácil. Y esa fue la chispa. No buscaba ser un gurú, no buscaba volverse famoso. Solo quería compartir el camino que él mismo había recorrido con las manos temblorosas, pero el corazón en pie. Comenzó grabando videos sencillos, desde su sala, hablando con sinceridad. Nada de guiones elaborados, nada de poses, solo él, contando lo que había vivido, lo que había aprendido, lo que le había servido para no rendirse. Y, sorprendentemente, la gente conectó. No porque fueran videos perfectos, sino porque eran verdaderos. Un día, casi por accidente, subió un video donde contaba el momento más vulnerable de su proceso, la noche en que pensó que rendirse era la única salida. No mencionó detalles oscuros, no era necesario. Solo dijo una frase que salió desde la herida más profunda y al mismo tiempo desde la cicatriz más reciente. No me rendí porque entendí que nadie viene a salvarte, pero si das el primer paso, la vida sí te abre una puerta. Ese video explotó. Miles de comentarios aparecieron en cuestión de horas. Gente diciendo: yo estoy pasando por lo mismo. Gracias por decir lo que nadie se atreve a decir. Sentía que estaba solo. Este mensaje me salvó hoy. Esa noche, Daniel lloró, pero fue un llanto diferente. Un llanto de gratitud. Comprendió que su dolor tenía un propósito más grande del que imaginó, que no había atravesado esa oscuridad solo para fortalecerse, sino para convertirse en un faro para otros. Y ese pensamiento lo acompañó durante días. 4. La conversación que marcó un antes y un después. Un sábado por la mañana, mientras revisaba mensajes, encontró uno que lo detuvo por completo. Era de un hombre de Oaxaca, padre de familia que estaba a punto de rendirse. El mensaje decía: tu mensaje me dio un respiro cuando creí que ya no había ninguno. Hoy tomé la decisión de seguir adelante. Gracias por existir. Daniel se quedó mirando la pantalla, sin poder moverse. Ese mensaje no era solo agradecimiento, era un recordatorio, uno poderoso. Ahí entendió algo que transformó toda su visión de futuro. El renacer no se completa cuando sanas, se completa cuando ayudas a otros a sanar. Ese día tomó una nueva decisión. Su proyecto ya no sería solo un negocio, sería un movimiento, un espacio donde las personas pudieran encontrar apoyo real, herramientas útiles y, sobre todo, un sentido de comunidad. Porque si algo había aprendido, era que la soledad no se combate con motivación, se combate con acompañamiento. 5. Había un renacer que a todo México le servía. Mientras su proyecto crecía, no podía ignorar el contexto que lo rodeaba. México atravesaba tiempos difíciles: incertidumbre laboral, violencia, problemas económicos, el cansancio emocional de un país que llevaba años resistiendo. Pero también veía algo hermoso: un país lleno de personas que, aún con todo en contra, seguían levantándose cada día. Daniel quería aportar algo a esa fuerza colectiva, así que creó una serie de encuentros gratuitos, presenciales y virtuales, llamados Renacer, historias que levantan, donde la gente podía compartir su historia, su proceso, su dolor y su esperanza. Historias de madres solteras reconstruyéndose, jóvenes luchando contra la ansiedad, hombres que nunca habían hablado de sus emociones hasta ese día. Y en cada encuentro, Daniel notaba lo mismo. El dolor compartido pesa menos, la esperanza compartida pesa más. 6. Volver a casa con un corazón renovado. En marzo, casi 3 meses después del año nuevo que cambió su vida, Daniel regresó a visitar a su familia. Esta vez no regresaba roto,
No regresaba lleno de dudas, no regresaba tratando de aparentar fortaleza, regresaba en paz. Al verlo, su madre lo abrazó como si lo estuviera recibiendo de vuelta de una larga guerra. «Te veo distinto, hijo», dijo. «Te veo ligero». Pasaron la tarde conversando. Su mamá escuchó con orgullo cada paso que había dado. Cuando le contó sobre la gente a la que estaba ayudando, ella lo miró con una ternura profunda. «Siempre tuviste un corazón grande, solo te faltaba creer en él». 7. El renacer que se comparte se multiplica. Con el paso de los meses su comunidad creció. Personas de todo México comenzaron a unirse, a contar sus historias, a buscar apoyo, a ofrecerlo. El proyecto dejó de ser de Daniel para convertirse en algo colectivo. Él ya no era el protagonista, era solo un eslabón más en una cadena de esperanza. Y fue entonces cuando entendió la última lección. Renacer no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien necesitabas cuando estabas perdido. Una madrugada, revisando mensajes, cerró los ojos y dijo: «Gracias por la caída, porque sin ella nunca habría aprendido a volar». Un final que es un inicio. No es un cuento donde todo sale bien. Es la historia de un hombre que cayó, que dudó, que se rompió y que eligió levantarse. Todos caímos, pero algunos decidimos renacer. Y si estás leyendo esto, significa que tú también estás en proceso. Y eso es suficiente para empezar. Cuando una persona renace, cambia su vida. Cuando muchas renacen, cambia un país.